27 de febrero de 2026. El presidente Donald Trump envió un mensaje que cambiaría la historia de Oriente Medio para siempre. El mensaje decía: Operación Furia Épica, aprobada. Sin cancelaciones. Buena suerte. Menos de 15 horas después, el ayatolá Ali Jamenei, el hombre más poderoso de Irán durante 37 años, estaba muerto bajo los escombros de su propio complejo, en el corazón de Teherán. Y la historia de cómo sucedió esto es una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas de la historia moderna. Implica meses de espionaje por satélite, cámaras hackeadas, inteligencia humana, interceptación de comunicaciones, inteligencia artificial y guerra cibernética. Y una ventana de oportunidad que se abrió y se cerró en cuestión de minutos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir parece el guión de una película, pero es real. Meses de caza, rastreando a Jamenei. La operación que mató a Jamenei no comenzó en febrero de 2026. Empezó mucho antes. En junio de 2025, durante la Guerra de los 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán, Israel ya quería eliminar al líder supremo. Los israelíes tenían la capacidad y la voluntad, pero Trump lo vetó. En aquel momento, la prioridad de Estados Unidos era destruir las instalaciones nucleares iraníes en la llamada Operación Midnight Hammer, no asesinar a la cúpula del régimen. Jamenei sobrevivió, pero esa supervivencia cambió su comportamiento de forma radical. Según fuentes citadas por la CNN y el Washington Post, tras la Guerra de los 12 días, Jamenei se volvió cada vez más recluso. Redujo drásticamente sus apariciones públicas, limitó sus desplazamientos y reforzó la seguridad de su complejo en Teherán. De una manera que impresionó incluso a dos analistas de inteligencia occidentales. El búnker subterráneo del complejo era tan profundo que el ascensor tardaba más de 5 minutos en llegar al fondo. Jamenei pasaba la mayor parte del tiempo en ese búnker, haciendo que las oportunidades de ataque fueran extremadamente raras. Y fue precisamente por eso que la CIA comenzó un trabajo de rastreo que duraría meses. La agencia movilizó todos los recursos que tenía a su disposición. Imágenes de satélite capturando movimientos en el complejo y sus alrededores. Inteligencia humana procedente de fuentes dentro de Irán. Intercepción de señales electrónicas y comunicaciones. Análisis de patrones de desplazamiento y comportamiento. Todo esto era procesado por ordenadores extremadamente potentes, capaces de cruzar enormes volúmenes de datos para identificar patrones y prever movimientos. Por parte israelí, la operación contaba con un sistema de inteligencia artificial desarrollado a lo largo de la última década. Este sistema procesa información de múltiples fuentes: inteligencia visual, señales de comunicación, datos humanos, y genera coordenadas precisas de 14 dígitos para los objetivos. Es el mismo sistema que se utilizó en la apertura de la Guerra de los 12 días, cuando Israel eliminó al comandante de la Guardia Revolucionaria y a otros altos cargos iraníes. El sistema requiere un equipo de tecnólogos, analistas de datos e ingenieros para validar las recomendaciones de ataque y calibrar los procesos. No es una máquina autónoma, es una fusión de inteligencia artificial con juicio humano. Y entonces, en las semanas previas al ataque, la CIA obtuvo la información decisiva. Los analistas estadounidenses descubrieron que, en la mañana del sábado 28 de febrero, habría una reunión en el complejo de liderazgo, en Teherán, que incluiría a Jamenei y al alto mando militar y de seguridad de Irán. Decenas de altos cargos estarían presentes al mismo tiempo, en el mismo lugar. Era la ventana de oportunidad que llevaban meses esperando. La CIA compartió la información con Israel, que inmediatamente aceleró el calendario del ataque. Según CBS News, el senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, lo dijo sin entrar en detalles. Estados Unidos dispone de métodos extraordinarios de obtención de inteligencia. La localización y las intenciones del líder supremo son, obviamente,
una de las máximas prioridades de nuestra comunidad de inteligencia. ¿Cómo ocurrió el ataque? El viernes por la tarde, hora de Washington, Trump dio la orden. Según el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, el mensaje fue transmitido por Hexeth al almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. A partir de ese momento, la mayor operación militar estadounidense desde la invasión de Irak en 2003 se puso en marcha. Pero los primeros en actuar no fueron pilotos ni marineros. Fueron hackers y operadores de satélites. El general Kane lo reveló en una rueda de prensa el lunes siguiente. Los primeros en moverse fueron el Comando Cibernético de Estados Unidos y el Comando Espacial, aplicando efectos no cinéticos, perturbando, degradando y cegando la capacidad de Irán para ver, comunicarse y responder. Desde un punto de vista puramente práctico, antes de que se disparara un solo misil, Estados Unidos ya había neutralizado por completo las redes de comunicación iraníes, interferido en los sistemas de radar y anulado totalmente la capacidad del régimen para coordinar cualquier respuesta. Irán estaba ciego y sordo cuando las primeras explosiones alcanzaron Teherán. Sábado, 28 de febrero. El sol ya estaba alto. Y ese detalle es crucial. Según el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante la Guerra de los 12 días, en junio de 2025, Israel no tuvo oportunidad de atacar a Jamenei, porque probablemente se refugiaba en sus búnkeres subterráneos durante la noche y en momentos de tensión. Pero los israelíes identificaron un patrón. Jamenei se sentía menos vulnerable durante el día. Creía que los ataques vendrían de noche, y aquella mañana de sábado estaba en su despacho, no en el búnker. La operación israelí fue bautizada como Rugido del León. Mientras los oficiales de más alto rango de Irán se reunían en un edificio del complejo, Jamenei estaba en otro edificio, cercano, dentro del mismo perímetro. Los misiles israelíes alcanzaron ambos. Simultáneamente, Estados Unidos lanzó cientos de misiles Tomahawk desde destructores y submarinos en el Mediterráneo y en el Mar Arábigo, mientras cazas de múltiples bases en la región atacaban objetivos en Teherán, Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles balísticos, centros de mando y control. Todo fue alcanzado en los mismos minutos. Imágenes de satélite captadas tras el ataque mostraron humo negro elevándose desde el complejo de Jamenei con los edificios completamente pulverizados. El lugar que albergaba la oficina y la residencia del líder supremo, la residencia del presidente y el Consejo de Seguridad Nacional, fue reducido a escombros. El general Kane describió la operación como un ataque masivo y abrumador, y añadió una frase que revela la precisión de la coordinación. Este fue un ataque diurno basado en un evento desencadenante, llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, viabilizado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Evento desencadenante. Esto significa que Estados Unidos e Israel no seguían un calendario fijo. Estaban esperando el momento exacto en que Jamenei estuviera vulnerable, y cuando llegó ese momento actuaron en cuestión de minutos. La confirmación y la magnitud de la destrucción. En las horas que siguieron al ataque, el mundo contuvo la respiración. Solo había una pregunta. ¿Jamenei está muerto? Horas después de los ataques, incluso antes de cualquier confirmación oficial, un funcionario israelí no identificado ya afirmaba que Jamenei había sido alcanzado y que su cuerpo había sido localizado entre los escombros por fuentes de inteligencia. El primer ministro Netanyahu declaró públicamente que había indicios de que Jamenei estaba muerto. El ministro de Defensa, Katz, fue más directo, calificando la ejecución de brillante y declarando que quien actuó para destruir Israel fue destruido. Se hizo justicia, pero Irán lo negó. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo a NBC News que Jamenei estaba vivo. Hasta donde yo sé. Los medios estatales iraníes insistieron en que los informes eran falsos.
Durante horas, la desinformación y la confusión dominaron. Y entonces, en la madrugada del 1 de marzo, la resistencia se vino abajo. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, seguido por la Islamic Republic of Iran Broadcasting, la emisora estatal, hizo el anuncio que lo confirmó todo. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán alcanzó el martirio. Los medios estatales detallaron que Jamenei se encontraba en su lugar de trabajo en el momento del ataque. Estaba cumpliendo con sus deberes asignados en la oficina. Cuando los misiles impactaron, en las primeras horas de la mañana del sábado, junto a él murieron su hija, su yerno, un nieto y su nuera. Inicialmente, su esposa también fue declarada muerta. Pero semanas después, la agencia Fars informó que ella seguía viva. La destrucción en el liderazgo iraní fue sin precedentes. Cerca de 40 líderes de alto rango murieron el mismo día. En la reunión matutina y en ataques dirigidos a otros lugares en esas mismas horas, al menos 13 oficiales de defensa y seguridad fueron confirmados. Muertos, incluyendo a Mohammad Pakpur, comandante de la Guardia Revolucionaria, Aziz Nasir-Zadeh, ministro de Defensa, Ali Shamkhani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y Seyed Majid Musavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Abdelrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed Shirazi, jefe del Gabinete Militar del Líder Supremo, Salah Azadi, jefe de la Dirección de Inteligencia. El liderazgo militar y político de Irán fue, en cuestión de minutos, decapitado. Trump publicó en Truth Social: "No pudo escapar de nuestra inteligencia, ni de nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados". Trabajando en una coordinación extremadamente estrecha con Israel, no existía absolutamente nada que él ni los otros líderes que murieron junto a él fueran capaces de llevar a cabo. Lo que Estados Unidos e Israel hicieron aquella mañana de sábado no tiene parangón en la era moderna. La eliminación simultánea del jefe de Estado, del ministro de Defensa, del comandante de las Fuerzas Armadas, del jefe de inteligencia y de decenas de otros líderes, todo en una sola operación coordinada, es algo que no le había sucedido a ninguna nación desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vino después? Caos, sucesión y la pregunta que queda. La muerte de Jamenei partió Irán en dos. En las calles se desarrollaron escenas surrealistas. En algunas ciudades, los civiles salieron a celebrar la caída del hombre que gobernó con mano de hierro durante casi 4 décadas. En otras, multitudes salieron a llorar su muerte, llorando y prometiendo venganza. La división era profunda y visceral, exponiendo una fractura que el régimen siempre intentó ocultar. En términos legales y constitucionales, la muerte del líder supremo activó un mecanismo previsto en la Constitución iraní. El 1 de marzo, menos de 24 horas después de la confirmación, se formó un Consejo de Liderazgo interino, compuesto por 3 figuras: el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golan Hossein Mosseini Ejei y el ayatolá Ali Reza Arafi, miembro de la Asamblea de Expertos. Este consejo asumió temporalmente las funciones de jefe de Estado. Pero la Guardia Revolucionaria no quería esperar. La IRGC presionó para una sucesión rápida y permanente. Y el 8 de marzo, apenas 8 días después de la muerte de su padre, Mojtaba Khamenei fue elegido por la Asamblea de Expertos como el nuevo líder supremo de Irán. Y aquí está la ironía más cruel de esta operación. La CIA había advertido a la Casa Blanca antes de los ataques exactamente sobre este riesgo. Según Reuters, las evaluaciones de la agencia presentadas al gobierno concluían que, si Khamenei era asesinado, podría ser reemplazado por figuras igualmente radicales o incluso más intransigentes de la Guardia Revolucionaria. Y fue precisamente lo que ocurrió. Mojtaba, en su primer mensaje como líder supremo, declaró que el estrecho de Hormuz permanecería cerrado y que los países del Golfo debían romper relaciones con Estados Unidos para evitar nuevos ataques. No hubo moderación. Hubo un endurecimiento.
La respuesta militar iraní también reveló un cambio estructural. En crisis anteriores, Irán tardaba días en organizar una represalia coordinada. Esta vez, los misiles y drones iraníes empezaron a alcanzar Israel, bases estadounidenses y países del Golfo en cuestión de horas. La BBC observó que la rapidez de la respuesta sugería un cambio fundamental en la estructura de mando iraní, posiblemente protocolos de represalia automática que entrarían en vigor en caso de que la cúpula fuera eliminada. Y los efectos en cascada no se detuvieron. Dos de los clérigos chiíes más influyentes de Irán emitieron fatwas llamando a todos los musulmanes del mundo, la yihad contra Estados Unidos e Israel para vengar la muerte de Jamenei. Protestas y ataques pro-Irán estallaron en Pakistán, Irak y otras partes del mundo islámico. El ministro de Defensa, Katz, reveló después que Netanyahu había fijado el asesinato de Jamenei como objetivo estratégico y que Israel planeaba inicialmente atacar a mediados de 2026. Pero la ventana abierta por la CIA lo adelantó todo. La inteligencia estadounidense transformó lo que sería una operación de verano en un ataque de invierno. La pregunta que lo define todo ahora es esta: ¿matar al líder supremo debilitó al régimen iraní o lo hizo más peligroso? Porque los hechos hasta ahora apuntan en una dirección inquietante. El nuevo líder es más radical. La Guardia Revolucionaria está sedienta de venganza. El estrecho de Hormuz está cerrado. Y Irán, incluso decapitado, sigue disparando. Lo que Estados Unidos e Israel hicieron en la mañana del 28 de febrero de 2026 es desde el punto de vista técnico y operacional, una de las mayores hazañas de inteligencia y precisión militar de la historia. Meses de rastreo, inteligencia artificial, espionaje humano, guerra cibernética y coordinación entre dos naciones convergieron en cuestión de minutos para eliminar al líder de una nación de 90 millones de personas y a gran parte de su alto mando simultáneamente. Pero la guerra no es solo matar. Se trata de lo que viene después. Y lo que vino después de la muerte de Jamenei no fue la caída del régimen. Fue un régimen aún más cubioso, un nuevo líder aún más radical, un estrecho de Hormuz cerrado y una guerra que 2 semanas después aún no tiene fin a la vista. Estados Unidos ha demostrado que puede encontrar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. La pregunta que queda es, ¿y después de que encuentras y eliminas, qué cambia? Si este vídeo te ha impresionado, dale a like y suscríbete al canal. Una curiosidad. Te veo en el próximo vídeo.